El Mundial ha acabado, pero como sabéis, estoy recorriendo los 5 jugadores que más me han gustado de cada posición y es el turno de los centrocampistas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a recorrer los 5 jugadores que más me han gustado de la posición del centro del campo. Centrocampistas, mediocampistas, jugadores creativos esencialmente, jugadores que a mí me han gustado en este Mundial de Qatar 2022. Ya hemos visto a los porteros, ya hemos visto a los defensas, os dejo por aquí los enlaces, pero vamos a hablar de centrocampistas, vamos a hablar de esos jugadores que para mí tienen una función súper importante dentro del devenir del partido, dentro del devenir del equipo donde jueguen y que por supuesto vamos a intentar ver con detenimiento de alguno de los futbolistas que yo he elegido. Sigo insistiendo que no son los mejores, no son los que considero que han estado a un nivel excelente sobre los demás, sino que son 5 jugadores que a mí me han gustado especialmente dentro de lo que ha sido el Mundial de Qatar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cada uno tendrá su visión, su subjetividad, y que no persigo para nada la objetividad. Simplemente el gusto personal y mi opinión subjetiva sobre lo que han sido los centrocampistas en Qatar. Vamos a verlos. Lo cierto es que ha habido muchos que podrían haber estado aquí. Es difícil centrarse en 5 jugadores solo, teniendo en cuenta la amalgama de futbolistas que han desfilado en cada uno de los 64 partidos de este Mundial de Qatar, pero me apetecía hacer este tipo de vídeos y los centrocampistas son una parte esencial del juego, una parte en la que suele brillar mucho esta zona y sobre todo la creación en equipos que cada vez tienen más perfiles diferentes dentro de los centrocampistas y que obviamente se ven virtudes y se ven matices cada vez más interesantes. Así que vamos allá, vamos con el primero. Sé que con este puede haber algo de problema, ¿no? Sobre todo con la opinión general. Yo creo que Bruno Fernández se merece estar aquí, principalmente porque creo que ha hecho un mundial muy bueno, un mundial portentoso. Creo que su mundial es de un nivel muy alto. Es cierto que Portugal cae en cuartos de final, pero que dentro de lo que es el desarrollo de esta selección portuguesa, de las pocas luces que podemos sacar de lo que permite o permitía Fernando Santos como seleccionador del equipo luso, me da la sensación de que Bruno Fernández es la pieza más llamativa. Es cierto que esta selección portuguesa ha estado marcada por Cristiano Ronaldo, por el devenir del jugador de Madeira, pero creo que es de ley poder hablar de Bruno Fernández y lo que ha contribuido al juego de Portugal. Creo que el futbolista del Manchester United ha estado especialmente acertado. Creo que es un jugador que cuando tiene las llaves, cuando es líder, cuando puede imponer su idea, es un jugador portentoso. Es un modelo parecido al que tiene Kevin De Bruyne. Es un futbolista que creo que puede imponer su idea, su sistema y que obviamente luego lo acompaña, ¿no? Y en ese sentido creo que Bruno Fernández debería ser el Kevin De Bruyne de Portugal, debería ser el Kevin De Bruyne del Manchester United, y creo que cuando mejor le ha ido al Manchester United y a Portugal es cuando Bruno Fernández ha tenido ese liderazgo, esa capacidad de ser el jugador importante dentro del colectivo luso. Así que en ese sentido creo que merecía estar aquí. Para mí ha sido el mejor de Portugal en cada uno de los encuentros. Sí me da la sensación de que contra Marruecos está mucho más desdibujado. Es un futbolista mucho más controlado, con muy poquitas posibilidades de generar peligro hacia el área rival. Es verdad que luego además en la segunda parte, precisamente ya con la entrada con Cristiano Ronaldo, buscando un poquito más la portería de manera un poco más obsesiva incluso por parte de Portugal, se pierde un poco incluso el destino, ¿no? La iniciativa o la idea para atacar portería. Es verdad que es un contexto de partido parecido al de España, con una única diferencia, y es que España nunca fue por detrás en el marcador, llegó a la tanda de penaltis y eso obviamente lo precipitó todo, pero con Portugal obviamente se generó un clima y una inestabilidad que no había habido contra España, y Portugal se vio por detrás en el marcador, cosa que
obviamente perjudicó claramente sus intereses y por lo tanto obviamente Marruecos tenía esa facilidad para asentar el marcador que ya tenía a su favor. Dicho esto, me parece que Bruno Fernández ha hecho un mundial de muy alto nivel, con muchísimo acierto en el pase, con muchísimas intenciones de ir arriba, con muchísima verticalidad. Es uno de los jugadores con más bases progresivos dentro de todo el mundial, por lo tanto creo que merecía estar aquí. A mí me ha gustado personalmente muchísimo. Tengo también nombres un poquito menos mainstream, por así decirlo. Moja Kudus es un futbolista que mucha gente ha conocido en este mundial, lo entiendo, porque obviamente estamos hablando de un futbolista que, a pesar de estar en la élite, lleva muy poquito tiempo sonando con tanta fuerza como la que ha tenido en Qatar. Creo que Mohamed Kudus ha sido el nombre más repetido cada vez que jugaba su selección, cada vez que jugaba Ghana. Es verdad que muchas de las miradas aquí en España estaban puestas precisamente en Iñaki Williams, pero creo que el mejor jugador de Ghana, y así creo que se ha demostrado, era Mohamed Kudus, un futbolista que ya está dejando muy buena impresión en el Ajax, un equipo que ha confiado en Moja Kudus como una especie de enganche interior, media punta, muy ofensivo. Es cierto que con Ghana lo vemos un pasito por detrás, incluso siendo base de la jugada en un doble pivote, siendo un futbolista mucho más reactivo, intentando robar y salir con el balón, intentar progresar con pelota. Es un futbolista con muchísima creatividad en zona de la frontal del área y creo que esto lo ha demostrado con Ghana, ¿no? Es uno de los jugadores creativos más interesantes que hemos visto pasar por Qatar y eso yo creo que se ha notado, se ha visto y probablemente se ha disfrutado, ¿no? Yo creo que cualquiera que haya visto a Moja Kudus o partidos de Ghana se ha fijado en él porque realmente es un futbolista que llama la atención y sobre todo llama la atención en el contexto de lo que es Ghana. Es un equipo que suele ser ordenado, que intenta llegar a portería contraria pero sin demasiados riesgos y sin demasiados lujos y creo que Moja Kudus desentona un poco en esa intención. Es un futbolista que, a pesar de ser bastante práctico, no hace excesivos lujos ni tiene esa frivolidad que a lo mejor desencadena muchas veces los olés y demás, ¿no? La emoción en la grada. Creo que Moja Kudus es un jugador que entiende perfectamente por dónde debe ir el partido, que tiene un buen golpeo, que tiene una gran capacidad de entrega del balón y esto obviamente en un jugador que juega en esa zona de la frontal, que tiene llegada a portería, pues es muy efectivo para una selección como Ghana, que, a pesar de que las Estrellas Negras pues no han conseguido seguir adelante en el Mundial, creo que sí que han dado una cara mucho mejor que la que se podía esperar. Así que yo creo que es de valorar. Y bueno, por seguir con centrocampistas, vamos con el tercero. Y no es otro que Antoine Griezmann. Para mí es un poco trampa meter a Antoine Griezmann en centrocampistas. Es verdad que con Francia se solía decir que era un 4-3-3. Se solía decir que era una situación en la que Griezmann era media punta, con un doble pivote por detrás. Yo creo que en muchas ocasiones se trataba más de un 4-2-4 o de un 4-4-2 con diferentes alturas de los jugadores y con diferentes roles bastante diferenciados. Es verdad que Antoine Griezmann para mí ha sido el enganche de este equipo, ha sido el mediapunta. Creo que ha sido, de hecho, el mejor jugador de Francia de largo. Es verdad que Mbappé ha tenido momentos de brillantez exquisita, pero para mí el mejor futbolista en global de Francia durante todo el Mundial ha sido Antoine Griezmann. Creo que ha sido el jugador que ha sido capaz de ser metrónomo, el que llevaba el ritmo, el que imponía cómo se debía jugar. Y creo que eso, obviamente, para un jugador de la calidad de Griezmann, ha hecho que la selección funcionara, ha hecho que se evocara en muchas ocasiones ciertos automatismos que vimos en Rusia 2018. De hecho, yo diría que cuando se ha perdido un poquito ese camino de Rusia 2018, esa sensatez a la hora de imponer la calma y de darle criterio al balón, se ha perdido un poco la identidad de Francia y se ha perdido un poco la voluntad o la capacidad de sorprender con el juego en 90 minutos. Es verdad que al final el partido contra Argentina se desencadena por situaciones muy particulares, muy individuales, en duelos uno contra uno, bien por físico, por potencia, por la capacidad de Camavinga, por ejemplo, y Fofana en medio campo, y luego obviamente por lo portentoso que es Kylian Mbappé en todos los aspectos ofensivos, pero
creo que cuando se alejó Francia de ese modelo que le había hecho llegar hasta allí, llegar precisamente hasta cuartos o hasta semifinales, es cuando se ha separado un poquito de lo que imaginábamos que iba a ser Francia cuando pasó de grupo. Es verdad que contra Túnez jugaron muchos suplentes, pero los 2 primeros partidos Francia era aplastante. Así que para mí sí que es cierto que baja un poquito el nivel con respecto a lo que esperábamos y sobre todo se aleja un poquito de la idea que imponía precisamente el principito Antoine Griezmann, que no estaba dejando un buen rendimiento en el Atlético de Madrid. Es verdad que había crecido bastante con respecto al con respecto al final de temporada pasada, pero es verdad que no estaba dejando el nivel o el rendimiento esperado. Yo creo que a Griezmann se le tiene que dar esa capacidad de tener libertad en una zona de la frontal que muchas veces es ocupada por otros jugadores. En ese sentido, creo que con Francia mejoró mucho la posición de Griezmann que no estuviera Karim Benzema. Esto es un hecho y me parece irrefutable. Así que es uno de los jugadores más destacados y para mí uno de los grandes futbolistas de este Mundial de Qatar. Y bueno, también quería hablar de Alexis McAllister, un futbolista que muchos habéis conocido gracias a Qatar. Yo lo entiendo porque obviamente es un futbolista que ha brillado poco en equipos que quizá no todo el mundo ve. Es un jugador del Brighton o Hove Albion, un equipo que es verdad que ha mejorado mucho, que es un equipo, para mí, el equipo revelación de las últimas temporadas en la Premier League. Primero, obviamente, con Graham Potter, ahora con De Zerbi. Creo que son equipos que llaman poderosamente la atención, que son equipos que gusta ver y que, obviamente, muchas veces no se resalta tanto la función o el rol de jugadores tan trabajadores, tan implicados en todas las fases del juego como Alexis McAllister. Hijo del rojo McAllister, del colorado McAllister, el pelirrojo que también formó en las filas de Boca Juniors, Carlos McAllister. Obviamente este futbolista yo creo que ha sido uno de los grandes descubrimientos para mucha gente dentro de Qatar 2022. Nació en Santa Rosa, Argentina, jugador de 23 años, muy jovencito y que obviamente creo que ha dado un salto cualitativo en cuanto a lo que creíamos o esperábamos que pudiera ser McAllister en esta selección argentina. Yo creo que he hablado bastantes veces de él en las intervenciones que hice cuando hablaba de Argentina antes de empezar el Mundial. Creo que McAllister era una pieza multiusos, muy versátil, muy interesante para lo que iba a proponer Scaloni, para lo que se iba a encontrar en cuanto a exigencia dentro de los partidos que iba a jugar Argentina y que obviamente podía ser un elemento bastante interesante para lo que proponía la selección albiceleste. En ese sentido, para los que no lo conozcáis tanto, es un futbolista que ya estaba brillando en el Brighton. Yo entiendo que muchas veces no se ve tanto a estos equipos un poquito más desconocidos. No, para nada creo que sea desconocido el Brighton, pero entiendo que no todo el mundo ve la Premier y esto es un hecho. Por lo tanto, entiendo que muchos a lo mejor hayáis descubierto a Alexis McAllister hace relativamente poco, o en el Mundial. Por lo tanto, es verdad que la sorpresa o la realidad con respecto a este jugador ha cambiado mucho cuando lo habéis visto en Qatar. Es un futbolista con muchísimo despliegue físico, un futbolista con muchísimo trabajo, ocupando muchos metros, que tiene la capacidad también de ser muy profundo, un jugador con verticalidad, con capacidad de tirar desde fuera, tiene un disparo muy muy potente, sobre todo tiene esa visión de juego para relajar o para acelerar. Y creo que eso es algo importantísimo en un centrocampista hoy por hoy. Así que Alexis McAllister, un futbolista que a mí personalmente me encanta y es un futbolista que ya me gustaba antes del Mundial, pero creo que después del Mundial el salto cualitativo que ha dado y sobre todo el conocimiento global de lo que es este jugador le va a acercar a puestos, a escalones quizá mayores de lo que ahora mismo es en el Brighton. Veremos cómo va acoplando De Zerbi el rol de McAllister. Han salido algunas noticias hablando de que quizá cambiaba su rol después de verlo en el Mundial. Yo no sé cómo va a ser, pero lo que está claro es que juega muy diferente el Brighton que como juega Argentina. Así que, bueno, vamos al siguiente. Vamos a un jugador que quizá también genere cierta controversia. Yo creo que Aurelien Tchouaméni... mira, me ha faltado un acento en el Tchouaméni. Creo que ha hecho un mundial muy muy completo y creo que es un futbolista al que muchas veces se ha infravalorado porque no se ve tanto
la contribución que suele tener en los partidos. ¿Esto qué quiere decir o qué quiero decir con esto? Bueno, para empezar, creo que el jugador madridista es uno de los grandes talentos del futuro y del presente. Creo que es un futbolista muy completo que a los 22 años tiene una madurez impropia de un jugador de esta edad. Esto dicho de primeras. Para seguir, creo que normalmente cuando un centrocampista de las características de Aurelien Tchouaméni brilla, muchas veces no es algo tan visual para quienes miran un partido y sobre todo por la televisión. Creo que es un jugador que tiene una capacidad enorme para ocupar espacio, para intentar defender cortando líneas de pase, con intercepciones, intentando ser un jugador que se cruce en la trayectoria del balón más que luchar uno contra el atacante. En ese caso también tiene un físico prodigioso para poder hacerlo, pero normalmente inicia sobre todo jugada después de una intercepción, después de adelantarse, después de contribuir a ese nivel defensivo y luego iniciar jugada. Lo hemos visto también llegando como de segunda línea. El gol contra Inglaterra, si no me equivoco, es un auténtico golazo. Y yo creo que eso es algo que ya nos hace ver que es un jugador versátil, que es un jugador con múltiples posibilidades y que por supuesto tiene un futuro muy prometedor. Creo que el Mundial que hace con Francia es muy grande, es importantísimo por la edad que tiene, por el rol que tenía en Francia, por lo importante que era para la selección de Deschamps y por supuesto creo que hay que tenerlo muy en cuenta y por supuesto valorarlo en consecuencia. Y bueno, pues estos son los 5 que yo he elegido, estos son los 5 que yo creo que tenían que estar dentro de este ranking de top 5 centrocampistas de Qatar 2022. Insisto en que estas son mis selecciones con respecto a mi subjetividad, lo que me ha gustado de ellos. Son los 5 que más me han gustado. Podría haber hecho una lista de 12, de 20 o de 15, ¿no? Pero lo cierto es que he elegido hacer una lista de 5 y estos son los 5 que más me han gustado. Es verdad que había alguna posición en la que podía haber tenido dudas, haber metido a otro que también me ha gustado mucho, pero que se ha quedado un poquito renqueante dentro de lo que era mi opinión sobre él. Bueno, yo creo que estos son los 5 que más me han gustado, creo que estos 5 merecen estar aquí y por supuesto me encantaría que vosotros me dijerais ahora los vuestros, los que pensáis que tendrían que ser los 5 mejores centrocampistas de Qatar y lo que opináis sobre estos 5 que yo os propongo. Así que invitaros a que os suscribáis como siempre, invitaros a que deis a la campanita para que no os perdáis nada, que deis like al vídeo porque me ayuda a posicionarme y a que la comunidad sea cada vez más grande y por supuesto, y como os digo siempre, muchas gracias por estar al otro lado.